Porque viene una conferencia titulada El derecho social frente a los cambios tecnológicos. Desde México nos acompaña profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor, recibamos al profesor Alfredo Sánchez Castañeda desde México. El aplauso para él, que sienta nuestro cariño. Bienvenido, profe. Bueno, entonces nos estamos preparando para la conferencia El derecho social frente a los cambios tecnológicos. Desde México nos acompaña el profesor Alfredo Sánchez Castañeda. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Me voy a tratar de mover para despertarnos un poco, ¿no? Yo le agradezco mucho a nuestro moderador que entusiastamente nos presenta a todos nosotros y yo voy a tratar de moverme un poco para estar haciendo que ocularmente sigamos a la persona que está hablando. Muy buenas tardes, inicio a todas y todos ustedes. Es un honor estar aquí en la Universidad Libre de Colombia, en la seccional Cali, como la denominan. Muchas gracias al doctor David por la invitación. Muchas gracias a los demás organizadores por permitirme estar aquí ante ustedes. Quiero decirles que los quiero felicitar. Hay una participación de estudiantes de aproximadamente un 60% pues es un esfuerzo muy importante de ustedes. Hay un congreso que los involucra a ustedes, lo que me parece una originalidad muy importante de lo que se realiza aquí. Me comentaba David que hay aproximadamente 400 personas que nos siguen a través de la plataforma Zoom. También les quiero mandar un saludo y agradecer su presencia. Dicho estas palabras, voy a tratar yo de hacer mi exposición alrededor del derecho social y las tecnologías. A ver si me acomodo. Entonces, estaba yo comentando sobre si explicar o no el derecho social, pero sí lo voy a explicar porque lo damos como una obviedad y digamos que es quizás una contribución del pensamiento del derecho en América Latina, porque es en América Latina en donde se suele hablar de derecho social. En otros países el derecho del trabajo está, particularmente en Europa, está encuadrado dentro del derecho privado, pero en América Latina nosotros hemos tratado de hablar de derecho social haciendo referencia a la particularidad de aquellas regulaciones jurídicas en donde se tiene que lograr una igualdad de hecho entre las personas o se busca paliar desigualdades. Así que es importante tener la noción. Algunos críticos de manera correcta dicen que todo el derecho es social y en cierto sentido tienen razón porque finalmente el derecho regula relaciones sociales. Sin embargo, sí quiero insistir en esta particularidad del derecho social porque de esta manera, además, a mí me va a permitir hablar tanto del derecho del trabajo como del derecho de la seguridad social, aunque conforme ha ido evolucionando la normatividad, incluso en el propio derecho civil hay espacios en donde buscan pues o paliar desigualdades o colocar en una circunstancia de una mejor regulación a las mujeres, por ejemplo, al menos es el caso de México, o a la niñez, ¿no? Ahora hablamos todos de
el interés superior de la niñez, justamente para resaltar el análisis jurídico que se tiene que hacer de la circunstancia de las personas menores de edad. Entonces, y como comentaba, el derecho social a mí me va a permitir hacer referencia tanto al derecho del trabajo como a la seguridad social. Dividí mi exposición en dos partes. Entonces, en una primera parte lo que vamos a hacer es hablar de cuáles han sido los impactos históricos y presentes de las tecnologías en el derecho social, pensando particularmente en el derecho del trabajo y en el derecho de la seguridad social. Ustedes pueden tener enfrente de ustedes, ustedes tienen enfrente pues una clasificación que se ha hecho de las que se han llamado revoluciones industriales. Desde la primera revolución industrial, que implicó el uso del vapor, en donde se pasó de una fabricación de talleres a una producción a través de fábricas movidas por el vapor. Todavía no había electricidad, eso implicó otra revolución industrial. Hasta la última revolución que estamos nosotros, voy a tratar de ir un poco rápido, hasta la última revolución que estamos viviendo, que en estricto sentido es la que aparece ahí como la número cuarta, ¿no? Eso que llaman robótica, eso que llaman inteligencia artificial, eso que ahora llamamos inteligencia artificial generativa, es decir, el aprendizaje y la propia generación de inteligencia que hacen las propias máquinas. Entonces, nosotros aquí tenemos la evolución y la repercusión que ha tenido la tecnología en el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque en la primera revolución lo que sucedió es que desaparece el trabajo que se daba en las cofradías, que se daba en las congregaciones, empieza a haber lo que se llamaría una producción de naturaleza industrial, que después en otra revolución se convertiría en una producción en masa, y eso repercute en el derecho del trabajo por la simple y sencilla razón que el derecho del trabajo aparece con la revolución industrial. Antes de la revolución industrial nosotros no podríamos hablar propiamente de derecho del trabajo. Aparecen los trabajadores, aparecen una serie de condiciones en las que estos son tratados, y hay una relación, déjenme decirles, entre cómo estaban los trabajadores en la revolución industrial y entre cómo están actualmente, porque en la revolución industrial nosotros estábamos discutiendo, o se discutía en su momento, si debía haber una regulación especial para los trabajadores. Muchos decían que no, para eso estaba el derecho civil, para eso estaba el derecho mercantil. Incluso el derecho del trabajo en sus inicios no se llamaba derecho del trabajo, se llamaba derecho industrial, por ejemplo. Así que esa discusión, si las personas que trabajan requerían o no una regulación especial, es justo la que estamos teniendo actualmente en la cuarta revolución industrial, en donde otra vez estamos discutiendo si las personas que realizan el trabajo bajo una serie de circunstancias necesitan una regulación especial. ¿Cuáles son dentro de esta cuarta revolución? Y voy a guardar esto y me voy a quedar con con lo que está atrás de mí en la pantalla. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros estamos experimentando en la cuarta revolución industrial, o cómo se manifiesta? Algo que ya se ha comentado aquí, que tiene que ver con la automatización del empleo, el trabajo que lo realizan las máquinas, el posible desplazamiento al menos de ciertas actividades de la producción que se hace a través de las personas en la fábrica, la producción, digamos, moderna. Yo estoy citando ahí el caso de Adidas, porque Adidas, su última fábrica ya no la implantó en Asia, en donde buscaba mano de obra barata, la implantó en Alemania. ¿Por qué? Porque la producción de los zapatos deportivos que está haciendo Adidas es estrictamente hecha ya por máquinas o hecha ya por robots. Entonces, eso nosotros lo estamos viendo actualmente, el tema de cómo se está realizando la prestación de ciertos servicios
con el uso de la inteligencia artificial y una serie de discusiones sobre si la inteligencia artificial, si la automatización del empleo va a repercutir en la pérdida o no de trabajos. Se habla también, algunas personas hablan de imponer un impuesto a los robots, pero bueno, es una de las primeras manifestaciones. Una segunda manifestación tiene que ver con el teletrabajo que se ha comentado aquí de manera amplia en relación en cómo pues genera una nueva manera de realizar el empleo en donde las personas pues sufren una serie de circunstancias o no sufren, sino implica una serie de cambios en la relación de trabajo, en donde cambia también la supervisión del empleador, en donde hay posiblemente una disminución de costos para el empleador bajo estos esquemas de teletrabajo. Otro elemento importante que se ha comentado aquí tiene que ver con eso que se llama el trabajo de plataformas o la uberización del empleo, que quiero decir no es todo el trabajo de plataformas, porque el trabajo de plataformas está esta plataforma, por ejemplo, a través de la cual se busca hospedaje. Más bien hablamos del trabajo de plataformas que implican la geolocalización y la prestación de un servicio. De ese trabajo de plataformas es el que se está regulando actualmente en varios países de América Latina, que ha dado regulación en el caso de la Unión Europea, de una directiva y de una posible convenio, como lo comentaba Jorge Buciñas hace un momento. Yo ahí introduje una interrogación en relación de la recomendación sobre la relación de trabajo. El profesor Jean-Michel Servet sabe que la recomendación sobre relación de trabajo pretendía ser un convenio, pero como no hubo acuerdo entre los actores sociales, entre los empleadores, el Estado y los trabajadores, terminó una recomendación. Esperemos no suceda lo mismo justamente con la propuesta de un convenio de la OIT sobre el trabajo de plataformas. Hay esta discusión sobre una posible situación precaria de los trabajadores en el trabajo de plataformas. Otra de las otras manifestaciones que aparecen tiene que ver justo con la discusión si se considera o no trabajo subordinado, aunque pareciera ser que la regulación o que lo que están haciendo los estados va en ese sentido, en regular el trabajo de plataformas. Hay toda una discusión de por medio también, porque a veces es una regulación un tanto ficticia, porque si bien es cierto, al menos es lo que pasa en México, se le reconoce la calidad de trabajadores, ya cuando se analiza la normatividad es muy difícil que lleguen a tener ese estatus de trabajador, dadas las condiciones que se establecen en la normatividad. Dentro de las manifestaciones que vemos nosotros con las tecnologías, tiene que ver con los cambios en las jornadas de trabajo. En la mañana se habló del trabajo dominical y bueno, yo lo que hablo es de la banalización del tiempo de trabajo, porque ahora las personas les piden que trabajen y banalizan o pasa a segundo término si trabajan en lunes, en sábado, en domingo, y se banaliza también el pago de horas extras, que a una persona le paguen más por trabajar el día de su descanso o que le paguen más por trabajar en la noche. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que estamos en una banalización de los tiempos de los trabajadores, estamos generando cierto aislamiento también de las personas que trabajan, un incremento de la flexibilidad también en el trabajo y esta exclusión laboral que yo la identifico con una serie de características, la expulsión de ciertas personas del derecho del trabajo o que las personas tienen un trabajo en condiciones de precariedad o personas que se les conoce como subocupadas, es decir, que trabajan algunas horas a la semana y que les gustaría trabajar más, sin embargo no es porque no quieran, sino porque no encuentran la posibilidad de hacerlo, o el fenómeno que se describió hace algunos años de hablar de trabajadores pobres, lo cual era inédito hace algunos años porque
se pensaba que una persona que trabajaba iba a tener un trabajo por tiempo indeterminado que le iba a permitir tener un ingreso suficiente para él y para su familia y contar al final de su vida con una pensión. Pues eso ya no, ahora tenemos personas que trabajan y a pesar de que trabajan siguen en condiciones de pobreza. Si en el siglo XIX hablábamos solamente de trabajadores y desempleados, ahora no, hablamos de trabajadores independientes, de trabajadores subordinados, de trabajadores precarios, de trabajadores ocupados, sin hablar del fenómeno latinoamericano de los trabajadores informales. En ese sentido, se hace un comentario que ha habido un balance negativo y se tiene que decir de los efectos que ha generado la tecnología. Juan Pablo Muñoz hablaba en la mañana también cómo algunas empresas, en función de la tecnología, se van a dar cuenta si un trabajador va a querer afiliarse o no a un sindicato. Si un trabajador va a tener la inclinación, posiblemente, o va a ser un trabajador que va a llegar tarde a su trabajo de manera cotidiana. Bueno, eso hace la tecnología y eso son avances o usos de la tecnología que no necesariamente benefician al trabajador. Aquí está. Bueno, aquí hay una referencia a una serie de las consecuencias en materia de salud que se derivan de la tecnología, el estrés crónico que hay ahora en las personas, las enfermedades musculoesqueléticas, porque estamos la mayor parte del tiempo sentados y evidentemente eso nos genera una serie de afectaciones musculoesqueléticas, una sensación o no una sensación, ansiedad, fatiga, depresión que lo ocasiona el trabajo por esta inseguridad laboral que tenemos de posiblemente perder el empleo, o por otro lado otra serie de dinámicas que tiene que ver con cierta adicción al empleo, que evidentemente repercute en la calidad de vida de las personas. Los cambios tecnológicos que están ocurriendo tanto en materia de derecho al trabajo como en materia de seguridad social tienen que hacernos plantear cómo vamos a resolver esta serie de necesidades que tenemos todos nosotros. No las voy a señalar todas, pero sí voy a decir que todos necesitamos en algún momento prestaciones de maternidad, necesitamos beneficios de desempleo, necesitamos una pensión de vejez o por años trabajados, necesitamos también recibir una pensión para los sobrevivientes de una persona que trabajó y falleció. Esas son necesidades reales y permanentes, independientemente o no de los efectos que genere la tecnología y a lo cual nosotros tenemos que encontrar soluciones. Otra vez en este campo se ha hablado de contar quizás con un impuesto para las plataformas o para los robots, porque estas son necesidades cotidianas y ustedes como colombianos, yo como mexicano, sabemos que son cuestiones que resolvemos a veces del bolsillo y no encontramos una institución que nos permita atender nuestra situación de salud. ¿Qué está pasando también o qué retos nosotros encontramos? Bueno, pues vamos a encontrar retos y una serie de necesidades en materia de derechos individuales, en materia de derechos colectivos. Aquí ya se ha hablado de la desconexión digital, porque la tecnología nos ayuda, pero ahora nos dicen, oye, tienes que venir a Colombia, no puedo, no te preocupes, te puedes conectar por Zoom a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, evidentemente, eso genera una serie de afectaciones. También tiene que ver con la protección de nuestros datos personales y del uso que inconscientemente nosotros autorizamos de los mismos, y en donde justamente el empleador, porque si yo me dedico a ver páginas de cómo formar una organización sindical y si el empleador
tiene acceso a esa información, sabe que yo voy a querer crear un sindicato, ¿sí? Entonces debe haber una protección de datos personales. Al respecto también la OIT ya tiene una serie de principios en materia de protección de datos personales. Otro elemento muy importante tiene que ver con la vigilancia digital del empleador. Las personas que usan plataformas digitales, permanentemente su empleador los está vigilando, saben dónde está, saben si se están moviendo. Ahora la aplicación graba las conversaciones de las personas y bueno, todo eso lo tiene que afrontar el derecho del trabajo, tiene que afrontar el tema de los derechos colectivos de los trabajadores, en donde hay que crear quizás una serie de nuevos espacios o de nuevas figuras para lograr la representación de las personas que trabajan. Hay una serie de variables nacionales, lo comentábamos hace unos días en otro espacio, porque podemos decir, sí, es que sí necesitamos sindicatos, pero si tenemos una tasa de sindicalización muy baja, evidentemente no va a ser factible la propuesta. O si proponemos el diálogo social en un país en donde no hay diálogo social, pues pareciera que no analizamos el contexto del país en donde nos encontramos. Y por otro lado, un efecto muy de América Latina es que tenemos la cobertura legal. Ratificamos los convenios internacionales necesarios, hacemos las reformas legislativas necesarias, pero la cobertura efectiva de los derechos que tenemos regulados formalmente no necesariamente es así. Hay una gran distancia entre la normatividad que se adopta y la efectividad o la aplicación concreta de esa normatividad. Bueno, eso encuadra dentro de los retos que tenemos nosotros en el caso de del uso de la tecnología y el derecho del trabajo. Hay una serie de explicaciones, no las voy a señalar todas porque no sé cómo ande yo de tiempo. Hay una serie de explicaciones que tienen que ver, la primera, y yo la subrayo a pesar de aparentemente ser evidente, si ustedes piensan en el derecho civil hasta apenas en este siglo está pensando otras figuras diferentes al matrimonio, siendo que el matrimonio pues es una de las instituciones más antiguas desde el punto de vista jurídico que tiene las sociedades, pero ahora nos estamos dando cuenta que el matrimonio no necesariamente tiene que ser la unión de una persona que tiene una identidad de género masculino y otra persona que tiene una identidad de género femenino, que las adopciones no necesariamente tienen que ser con una persona de identidad de género masculino y femenino. Bueno, esa es una discusión en el siglo XXI alrededor del derecho civil. En el caso del derecho del trabajo, el derecho del trabajo ha mutado desde su nacimiento. De ahí de que los laboralistas nos cueste mucho trabajo tratar de entender los cambios que se están dando de por medio. El derecho al trabajo por naturaleza es mutable y el derecho al trabajo por naturaleza es flexible. La seguridad social, por ejemplo, la seguridad social aparece solamente hasta la segunda parte del siglo XX. O sea, es una institución que yo podría decir que no tiene más de 100 años si pensamos en la implementación de la seguridad social en Alemania completa, no como seguros individualizados, pues no tiene ni 100 años. Entonces, es un derecho que está constantemente modificándose, que está constantemente modificándose o mutando. Por otro lado, también nosotros vemos cómo hay un discurso por individualizar a las personas y no se consideren como trabajadores. Porque si ustedes abren un periódico, no dicen se busca trabajador, dicen se busca emprendedor, se busca facilitador, se busca otra palabra que ustedes quieran para evitar la palabra trabajador y en ese sentido excluirlos del derecho del trabajo. Esto yo lo hablo ahí de una intervención soterrada porque siempre comento el caso de California, en donde fueron las empresas quienes estuvieron invirtiendo mucho dinero para que no se aprobara una ley en California que considerara a los trabajadores de aplicaciones digitales como eso, como trabajadores.
Y bueno, tiene que ver también con el tema de la dimensión colectiva que está en crisis, que lo voy a comentar más adelante. Esto es la primera parte de la exposición para señalar un poco cómo la tecnología, desde que nació el derecho del trabajo, o yo diría a partir de la tecnología que le da nacimiento al derecho del trabajo con la revolución industrial, le ha presentado una serie de retos al derecho del trabajo. ¿Cómo abordarlo o cómo afrontarlo? Pues pueden haber diferentes estrategias, diferentes posibilidades, diferentes hipótesis. Yo voy a comentar algunas de ellas. Voy a señalar esta que es muy importante porque hace muchos años se hablaba del pleno empleo, después nos empezaron a hablar de la desaparición quizás de la noción de trabajador, nos empezaron a hablar de la eclosión de todo el trabajo independiente, pero si nosotros vemos estadísticas internacionales, el derecho del trabajo clásico, como lo conocemos, en donde hay un patrón y hay un trabajador, representa aproximadamente el 50% del empleo en el mundo. Así que el derecho del trabajo clásico que nosotros conocemos va a seguir subsistiendo y va a ser una manera de regular la relación entre un trabajador y entre un empleador. Se hizo muy interesante lo que dijo Jorge, ¿cuántos? 5 minutos. Lo que dijo Jorge Buciñas en la mañana, de estos espacios intermedios que hacen que nos corramos siempre a buscar la no protección de las personas. Pero fácticamente el 50% de las personas que tienen un empleo en el mundo es un empleo bajo una condición de trabajo subordinado. Así que tenemos nosotros que remarcar la subsistencia del trabajo asalariado o subordinado. Tenemos también que insistir en eso. La recomendación sobre la relación de trabajo de la OIT ha resultado muy importante a pesar de tener la calidad de recomendación, porque nos permite evidenciar con los criterios que contiene cuando estamos o no enfrente de un trabajo falsamente autónomo. Por otro lado, se tiene que hacer una lectura inclusiva de las personas que tienen una actividad. Vean ustedes que no anoté trabajo, que no anoté empleo, que dicho sea de paso, los invito a que ustedes estudien la distinción entre trabajo y empleo. Trabajo es alguna actividad, desde el punto de vista económico es una actividad general que no necesariamente es remunerada. Y un empleo, dicen los economistas, siempre implica una remuneración de por medio. Entonces tenemos que regular el trabajo, entendido como lo hacen los economistas, es decir, cuando hay remuneración y cuando no hay remuneración, de una manera más inclusiva. De hecho, los últimos instrumentos internacionales de la OIT ya no necesariamente hablan de manera, digamos, enfática sobre los trabajadores subordinados, sino hacen referencia a las personas que trabajan. Es un elemento que nosotros lo debemos de considerar, no es algo nuevo, se citó a Supió en la mañana, ya desde el siglo pasado se hablaba del derecho de la actividad, del derecho del empleo, como una serie de nuevas regulaciones que consideren a todas las personas que trabajan, es decir, que tienen una actividad remunerada o no, subordinada o no. Así que es necesaria esta lectura inclusiva de las personas que realizan un trabajo en términos amplios, es decir, subordinado o no. Hay otro elemento del que yo insisto mucho, que le llamo la suficiencia económica, que lo veo bajo dos aspectos. Uno, haciendo un homenaje a Mario de la Cueva, en el sentido de que Mario de la Cueva señalaba que la subordinación jurídica no era más que una ficción. Lo que teníamos que ver, o lo que tenemos que ver, es si la persona está está económicamente subordinada a la persona que le da el trabajo. Entonces, si hay una subordinación económica, sin importar si esta se encuadra como la subordinación laboral que nosotros conocemos, se le debe dar una protección al trabajador. Es un tema que hace algunos
semanas comentamos en un espacio con la profesora Cristina Mangarelli de un elemento importante a considerar, a pesar de que esta sea una idea de los años 60. Es una idea de los años 60, pero es una idea vigente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que considerar la suficiencia económica sin importar si el trabajo sea remunerado o no. Si yo realizo un trabajo subordinado, requiero una serie de prestaciones que me permitan contar con un salario suficiente y con una protección social o previsión social para el futuro adecuada, pero también si ustedes son trabajadores independientes, el ingreso que tengan les debe permitir de igual manera tener un ingreso suficiente para ustedes, un ingreso suficiente para su familia y considerar la previsión social a futuro. Estoy pensando particularmente en el tema de las pensiones. Entonces, para mí la suficiencia económica es un tema que se debe resaltar en una nueva lectura de las personas que trabajan, sea un trabajo subordinado o no subordinado. Por otro lado, no profundizo aquí, pero los invito a leer la distinción que hace pues una de las filósofas más importantes que ha tenido el mundo, Hannah Arendt, en donde hace una distinción en el trabajo como obra creativa y no como pena. Si nosotros vemos la Biblia, si nosotros vemos cómo se consideraba el trabajo entre los romanos antiguos o entre los griegos, en la Grecia clásica, si consideramos cómo se empezó a considerar el trabajo en el liberalismo económico, se veía como una pena o como una necesidad y no como un espacio creativo liberador y digno de las personas. Este es un punto en donde debemos cambiar el enfoque que tenemos cuando realizamos una actividad o un trabajo, sea este remunerado o no. Por otro lado, también yo propongo que se tenga que hacer un análisis ético del derecho del trabajo y no solamente económico, como se hace desde un pensamiento estrictamente liberal. Bajo esa circunstancia, nosotros tenemos que pensar en lo que yo denomino una deontología normativa. La presentación se va a queda un minuto, yo casi acabo, ¿no? Esto tiene que ver con las dimensiones éticas del trabajo. Cito yo algunos autores liberales, que incluso ellos siendo autores liberales pensaban en la dimensión ética. Locke, por ejemplo, decía que nadie debe dañar a otro en lo que respecta a su vida, salud, libertad o posesión. O el propio Kant señalaba que los hombres tienen ante sí una cosa grandota, eso es un imperativo categórico fundamental, que prescribe una acción independientemente de los deseos personales, es decir, tratar a las personas como fines en sí mismos y no simplemente como medios. Ese discurso o esa lectura ética se tiene que hacer necesariamente del derecho del trabajo y no solamente desde un punto de vista estrictamente liberal económico. Está el tema de revitalizar lo colectivo. Quiero señalar que si el derecho del trabajo creció fue justamente o ha sido justamente por la organización colectiva de los trabajadores, ahora nosotros tendríamos que pensar en la organización colectiva de las personas que hacen una actividad o que realizan un trabajo, sea este remunerado o no remunerado. Esto es lo mismo. Y un punto muy importante para el caso, y con esto termino, un punto muy importante para países como nosotros es la necesidad de transitar del enunciado normativo a la praxis de la norma. Mientras no lo hagamos de esa manera, señalo yo, vamos a estar haciendo más estética normativa que estar creando o generando una norma efectiva. Muchísimas gracias a todos ustedes.